En el libro de Éxodo, capítulo 5, encontramos la historia de las plagas que azotaron a Egipto. Esto sucedió cuando Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón para exigir la liberación del pueblo hebreo. La primera plaga fue cuando el agua del río Nilo se convirtió en sangre, matando a los peces y haciendo el agua undrinkable. Esto se describe en Éxodo capítulo 7 versículos 17 al 21. La segunda plaga trajo una infestación de ranas que cubrieron la tierra de Egipto, invadiendo todos los espacios. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 7 versículos 25 al capítulo 8 versículo 15. La tercera plaga trajo piojos sobre los hombres y los animales, causando gran sufrimiento. Esto se describe en Éxodo capítulo 8 versículos 16 al 32. La cuarta plaga consistió en una invasión de moscas que se posaban sobre los egipcios, pero no sobre los hebreos. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 8 versículos 20 al 32. La quinta plaga fue una peste que mató a gran parte del ganado egipcio, pero no tocó al ganado de los hebreos. Esto se describe en Éxodo capítulo 9 versículos 1 al 7. La sexta plaga trajo úlceras dolorosas sobre los egipcios y sus animales, como se describe en Éxodo capítulo 9 versículos 8 al 12. La séptima plaga fue una granizada devastadora que destruyó las cosechas y mató a hombres y animales. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 9 versículos 13 al 35. La octava plaga trajo langostas que consumieron lo que quedaba de las cosechas en Egipto. Esto se describe en Éxodo capítulo 10 versículos 1 al 20. La novena plaga trajo una oscuridad tan densa que duró 3 días, impidiendo que los egipcios pudieran ver. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 10 versículos 21 al 29. La décima y última plaga fue la muerte de todos los primogénitos egipcios, mientras que los hebreos fueron salvos al marcar sus puertas con la sangre del Cordero Pascual. Esto se describe en Éxodo 11 a 12. Después de la décima plaga, el faraón ordenó a los hebreos que salieran de Egipto, lo que marcó el comienzo del Éxodo. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 12 versículos 31 al 42. Los hebreos fueron perseguidos por el ejército egipcio, pero Dios los salvó abriendo el mar Rojo para que pasaran, y luego lo cerró sobre los egipcios. Esto se describe en Éxodo 14. Las plagas de Egipto son un recordatorio del poder y la autoridad de Dios, y de su amor y protección hacia su pueblo elegido. Esto se refleja en el contexto histórico y teológico de la Biblia. La historia de las plagas de Egipto es un testimonio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo y un recordatorio de su poder y autoridad sobre todas las cosas. La primera plaga que Dios envió sobre Egipto fue la conversión del agua en sangre. Esto se describe en Éxodo capítulo 7 versículos 17 al 21, donde se dice: «He aquí, heriré con la vara que está en mi mano al agua que está en el río, y se convertirá en sangre». Esta plaga no solo afectó a los egipcios, sino también a los animales y plantas que dependían del agua del Nilo. La segunda plaga que Dios envió sobre Egipto fue la plaga de las ranas. Según Éxodo capítulo 7 versículos 25 al capítulo 8 versículo 15, Dios ordenó a Moisés que extendiera su mano sobre las aguas de Egipto, y salieron ranas que cubrieron la tierra. Esta plaga fue un castigo para el faraón y su pueblo por no dejar ir a los israelitas. La tercera plaga que Dios envió sobre Egipto fue la plaga de los piojos. En Éxodo capítulo 8 versículos 16 al 32, se describe cómo Dios ordenó a Moisés que golpeara el polvo de la tierra, y salieron piojos sobre los hombres y los animales. Esta plaga fue un castigo adicional para el faraón y su pueblo. La cuarta plaga que Dios envió sobre Egipto fue la plaga de las moscas. Según Éxodo capítulo 8 versículos 20 al 32, Dios ordenó a Moisés que extendiera su mano sobre Egipto, y vinieron moscas que cubrieron la tierra. Sin embargo, las moscas no entraron en la tierra de Gosén,
donde habitaban los israelitas. La quinta plaga que Dios envió sobre Egipto fue la peste sobre el ganado. En Éxodo capítulo 9 versículos 1 al 7, se describe cómo Dios ordenó a Moisés que advirtiera al faraón que si no dejaba ir a los israelitas, enviaría una peste sobre el ganado egipcio. La peste mató a todos los animales, pero no a los del pueblo de Israel. La sexta plaga que Dios envió sobre Egipto fue la plaga de las úlceras. Según Éxodo capítulo 9 versículos 8 al 12, Dios ordenó a Moisés que tomara un poco de ceniza del horno y la esparciera hacia el cielo, y salieron úlceras sobre los hombres y los animales. Esta plaga afectó a todos los egipcios, incluyendo a los magos. La séptima plaga que Dios envió sobre Egipto fue la granizada. En Éxodo capítulo 9 versículos 13 al 35, se describe cómo Dios ordenó a Moisés que extendiera su mano hacia el cielo, y hubo truenos y granizada. La granizada destruyó los cultivos y mató a los hombres y animales que estaban en el campo. La octava plaga que Dios envió sobre Egipto fue la plaga de las langostas. Según Éxodo capítulo 10 versículos 1 al 20, Dios ordenó a Moisés que extendiera su mano sobre Egipto, y vinieron langostas que devoraron lo que quedaba de los cultivos. La plaga de langostas fue un castigo adicional para el faraón y su pueblo. La novena plaga que Dios envió sobre Egipto fue la plaga de las tinieblas. En Éxodo capítulo 10 versículos 21 al 29, se describe cómo Dios ordenó a Moisés que extendiera su mano hacia el cielo, y hubo tinieblas sobre la tierra de Egipto. Las tinieblas duraron 3 días, y los egipcios no podían ver ni levantarse de su lugar. La décima y última plaga que Dios envió sobre Egipto fue la muerte de los primogénitos. Según Éxodo capítulo 11 versículos 1 al capítulo 12 versículo 30, Dios ordenó a Moisés que advirtiera al faraón que si no dejaba ir a los israelitas, enviaría a su ángel para matar a todos los primogénitos egipcios. Sin embargo, los israelitas se salvaron al poner la sangre del cordero pascual en las puertas de sus casas. Las plagas de Egipto ocurrieron durante el reinado del faraón Ramsés II, quien gobernó Egipto desde aproximadamente 1279 a 1213 AC. Las plagas fueron un castigo para el faraón y su pueblo por no dejar ir a los israelitas, y también sirvieron para demostrar la poderosa mano de Dios. Las plagas de Egipto tienen una gran importancia teológica en la Biblia. Demostraron la soberanía y el poder de Dios sobre la naturaleza y la humanidad, y también sirvieron para preparar el camino para la redención de los israelitas y la promesa de la salvación para todos los pueblos. Las plagas de Egipto están estrechamente relacionadas con la celebración de la Pascua judía. La Pascua conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, y la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, es recordada a través de la celebración de la Pascua. Aunque no hay evidencia arqueológica directa de las plagas de Egipto, hay algunos hallazgos que sugieren que un evento catastrófico ocurrió en Egipto durante el periodo del faraón Ramsés II. Por ejemplo, se han encontrado restos de granizadas y langostas en los registros arqueológicos de la época. Las plagas de Egipto tienen una gran relevancia para la fe cristiana. Demostraron la soberanía y el poder de Dios, y también sirvieron para preparar el camino para la venida de Jesucristo, quien es el verdadero libertador de la humanidad. Las plagas también nos recuerdan la importancia de la obediencia y la fe en Dios. La última plaga fue la muerte de los primogénitos, donde Dios pasó sobre las casas de los israelitas y salvó a sus primogénitos. Esta plaga fue un juicio contra el dios egipcio Apis, que era adorado como un toro sagrado. Éxodo capítulo 11 versículo 5, capítulo 12 versículo 12. La ciudad de Pi-Ramsés, en el delta del Nilo, es un ejemplo de la opulencia y el poder de los faraones durante el periodo en que ocurrieron las plagas. Éxodo capítulo 1 versículo 11, capítulo 12 versículo 37.
La ciencia puede explicar algunos de los fenómenos naturales que se produjeron durante las plagas, como la granizada y las langostas. Sin embargo, la precisión y el propósito detrás de estas plagas solo pueden ser explicados por la intervención divina. Éxodo capítulo 9 versículos 13 al 35, capítulo 10 versículos 1 al 20. La historia de las plagas nos enseña la importancia de la fe y la obediencia a Dios. Los israelitas tuvieron que confiar en la promesa de Dios y seguir sus instrucciones para ser salvos. Éxodo capítulo 12 versículos 1 al 28. La historia de las plagas nos enseña a confiar en la providencia de Dios y a seguir sus instrucciones, incluso cuando no entendemos el propósito detrás de los eventos. Romanos capítulo 8 versículo 28. La celebración de la Pascua nos recuerda la importancia de la comunión con Dios y con los demás. Éxodo capítulo 12 versículos 1 al 28, 1 Corintios capítulo 10 versículos 16 al 17. La historia de las plagas nos llama a la acción, a confiar en la providencia de Dios y a seguir sus instrucciones. ¿Estás listo para responder a la llamada de Dios en tu vida? Éxodo capítulo 12 versículos 1 al 28, Romanos capítulo 8 versículo 28. La historia de las plagas es un recordatorio poderoso de la intervención divina en la historia y de la importancia de la fe y la obediencia. Éxodo capítulo 12 versículos 1 al 28, Romanos capítulo 8 versículo 28. La evidencia histórica y arqueológica confirma la historicidad de las plagas y de la salida de Egipto. Éxodo capítulo 1 versículo 11, capítulo 12 versículo 37, capítulo 14 versículos 13 al 31. La celebración de la Pascua nos recuerda la importancia de la memoria y de la tradición en la vida de los creyentes. Éxodo capítulo 12 versículos 1 al 28, Deuteronomio capítulo 6 versículos 20 al 25. La historia de las plagas nos enseña que la fe y la razón no son mutuamente excluyentes, sino que se complementan y se fortalecen mutuamente. Romanos capítulo 1 versículo 20, capítulo 8 versículo 28. La celebración de la Pascua nos recuerda la importancia de la gratitud y de la acción de gracias en la vida de los creyentes. Éxodo capítulo 12 versículos 1 al 28, Salmo capítulo 100 versículos 1 al 5. La historia de las plagas nos enseña a aplicar los principios de la fe y la obediencia en la vida cotidiana, confiando en la providencia de Dios y siguiendo sus instrucciones. Romanos capítulo 8 versículo 28. La historia de las plagas nos llama a la reflexión y a la introspección, examinando nuestra fe y nuestra obediencia a Dios. Éxodo capítulo 12 versículos 1 al 28, 2 Corintios capítulo 13 versículo 5. La celebración de la Pascua nos recuerda la importancia de la comunidad y de la comunión en la vida de los creyentes. Éxodo capítulo 12 versículos 1 al 28, Hebreos capítulo 10 versículos 24 al 25.